Buenos días, mi nombre es García Soldati Ángel Augusto, soy médico y me desempeño en la terapia número 2 del Hospital Padilla. La clase que nos toca abordar en el día de la fecha trata sobre marcadores biológicos. Para iniciar, y una forma de definición sencilla, podríamos decir que son sustancias producidas en el organismo ante la presencia de un estado patológico. Son fácilmente medibles y representan una herramienta que complementa al razonamiento clínico. Y así podemos establecer un diagnóstico, un pronóstico y hasta en ciertas situaciones evaluar la respuesta a un tratamiento farmacológico. Entre los objetivos de esta clase está conocer cuáles son los biomarcadores más utilizados en una terapia intensiva, saber en qué patologías hay que solicitarlos, conocer la sensibilidad, especificidad y también el valor predictivo de cada uno de ellos. Y por último, teniendo en cuenta el contexto de esta pandemia, saber qué biomarcadores podemos utilizar en la enfermedad COVID-19. Toda esta clase está desarrollada sobre una evidencia científica actualizada. Para iniciar, comenzaremos hablando de la procalcitonina. Este es un biomarcador que puede ser muy útil para complementar el juicio clínico en dos circunstancias. Una, cuando hay una duda diagnóstica en un paciente que está cursando un proceso infeccioso. Y más importante es para guiar la terapéutica antibiótica. La mayor utilidad de este biomarcador se basa en guiar la interrupción temprana de los antibióticos en este tipo de pacientes. Como sabemos, la duración y el inicio de los antibióticos en los pacientes de las terapias intensivas se basan en reglas totalmente empíricas que dependen por una parte de las condiciones clínicas del paciente y por otra el sitio de infección. Estas reglas empíricas han llevado a una creciente prevalencia de la resistencia a los antibióticos, que constituye una emergencia mundial, y esto se debe al uso inadecuado o excesivo de antibióticos, que se calcula que sucede en forma incorrecta hasta un 30 y un 40% de los casos. Para tener una idea, en Estados Unidos se estima que al menos 37.000 muertes están directamente relacionadas con el uso y la resistencia antibiótica. Entonces, ¿para qué sirve la procalcitonina? Principalmente para establecer un diagnóstico de un proceso infeccioso de etiología bacteriana. Ya, como veremos, es muy poco sensible cuando estamos ante presencia de un proceso viral o micótico. Es imposible para definir un pronóstico y, como dije, es necesario para determinar la duración de un tratamiento antibiótico, principalmente en patologías a nivel respiratorio. Es importante tener en cuenta que sepsis y shock séptico es la enfermedad más común en las unidades de cuidados intensivos. Además, tienen elevadas tasas de mortalidad y morbilidad independientemente de los grupos de edad. Y la incidencia va en aumento debido al uso de herramientas invasivas e inmunosupresores
y, como mencioné anteriormente, por el aumento de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Para tener una idea, en Estados Unidos se observa más de 1 millón de hospitalizaciones por sepsis de manera anual. Pongo esta diapositiva porque es muy importante tener en cuenta la hora de oro para el inicio de antibióticos. En la última campaña de Sobreviviendo a la Sepsis del año 2016, una de las pautas necesarias era la administración de antibióticos de amplio espectro en forma intravenosa de manera precoz. Vean ustedes cómo, a medida que se retarda el inicio de antibióticos, disminuye la tasa de sobrevida. Entonces es muy importante tener una decisión correcta en cuanto al antibiótico cuando sospechamos este tipo de patología. Aquí podemos observar a la procalcitonina, que es un polipéptido de 116 aminoácidos y es el precursor de la calcitonina, que, como sabemos, tiene un papel importante en lo que es la homeostasis del calcio y del fósforo. La procalcitonina no tiene actividad hormonal y se produce en la célula C de la glándula tiroides. En personas normales es prácticamente indetectable. Durante la sepsis, los patógenos y sus antígenos estimulan mediadores pro y antiinflamatorios que constituyen las defensas del huésped. La procalcitonina se sintetiza rápidamente y es liberada a la circulación periférica en respuesta a estas citocinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Es muy importante saber que el interferón gamma, que es secretado por agentes virales, inhibe la formación de procalcitonina. Entonces es por eso que la procalcitonina principalmente se eleva en procesos bacterianos y no en virales. Cuando la inflamación sistémica es causada por una infección bacteriana, la síntesis de procalcitonina se induce en casi todos los tejidos. Se ha demostrado que se produce procalcitonina a través de una vía alternativa en distintos tejidos no tiroideos, como el vaso, el riñón, el páncreas, el cerebro, los pulmones, etc. Este tipo de tejidos carece de vías de procesamiento que son necesarias para convertir la procalcitonina en calcitonina. En este contexto vamos a tener una procalcitonina inmadura que ingresa a la circulación sistémica aumentando sus valores, mientras que la calcitonina permanece indetectable. En esta imagen podemos valorar la cinética de la procalcitonina. Es importante entender que al cabo de la segunda a sexta hora posterior a un estímulo infeccioso ya se puede detectar en sangre, alcanzando niveles máximos al cabo de 24 a 48 horas. La vida media de la procalcitonina es de aproximadamente 24 horas. Es muy importante saber que la cinética de la procalcitonina, de este biomarcador, no se ve afectado por casos de insuficiencia renal o terapia de reemplazo renal como lo es la hemodiálisis. Es un concepto muy importante, ya que teniendo en cuenta esto, sabemos que
sí se puede utilizar este biomarcador en este tipo de pacientes. En esta imagen se puede valorar cómo la procalcitonina comienza a ser detectada coincidente con el aumento de citocinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y 10 y el factor de necrosis tumoral. Además, en esta misma imagen se puede evidenciar cómo la procalcitonina se eleva antes que la PCR, otro marcador que se utiliza para este tipo de patologías. Aquí es muy importante tener el concepto que los valores de procalcitonina reflejan la gravedad de la infección bacteriana. Como vemos en esta pirámide, cuando tenemos un valor menor a 0.05, no tenemos proceso infeccioso. Cuando esto ya pasa el valor de 2, comenzamos a sospechar de un proceso séptico, y cuando el valor se va acercando a 10, el cuadro clínico empeora y estamos en presencia de un shock séptico. Sería el estado de mayor gravedad de esta patología. En esta diapositiva, más de lo mismo. A medida que los valores de procalcitonina aumentan, esto representa un mayor compromiso del proceso infeccioso. El grado de liberación sistémica de procalcitonina depende del sitio de infección y, por supuesto, del tipo de bacteria. Esto se puede explicar por las diferentes interacciones de las bacterias, ya sea gram positivas o gram negativas, con las células del huésped y los diferentes patrones moleculares asociados a los patógenos. En un intento de tratar de establecer etiologías en infecciones bacterianas, les voy a mostrar diferentes estudios clínicos en donde se pueden observar resultados variables. Comenzando por este que se hizo en Colombia. Acá podemos observar que en este trabajo las mayores concentraciones de procalcitonina estaban asociadas al Staphylococcus aureus. En cambio, en otro estudio se pudo observar que la mayor relación estaba dada con bacterias gram negativas. Aquí podemos evidenciar cómo los mayores valores estaban relacionados a bacilos gram negativos como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, valores menores encontrados en Staphylococcus aureus, y sí es importante relacionarlo con el Streptococcus pneumoniae, ya que la procalcitonina se usa principalmente en patologías de índole respiratoria. Si les tengo que hablar de la experiencia que tengo en mi servicio, generalmente encontramos valores de procalcitonina más relacionados a bacilos gram negativos. Como dije, la procalcitonina es muy utilizada en patologías respiratorias. Acá, en este estudio, se hizo a nivel multicéntrico, evaluando cerca de 1.700 pacientes que presentaban una neumonía adquirida en la comunidad. Y lo que observaron era que los valores de procalcitonina fueron más altos en pacientes que tenían una neumonía con etiología de bacterias típicas, cerca de 2.5 nanogramos por mililitro. Cosa opuesta ocurría cuando se la comparaba con bacterias atípicas y
virus. Para hablar un poco del pronóstico, traemos este ensayo multinacional que demostró que la reducción del valor de procalcitonina mayor del 80% comparada al día 1 y al día 4 demostró una reducción de la mortalidad a los 28 días. También definió a la procalcitonina como un predictor de mortalidad cuando los pacientes tenían un aumento promedio del 30% del valor inicial. Este trabajo es bastante interesante porque de alguna manera compara a la procalcitonina con otros marcadores que utilizamos generalmente en una terapia, como lo son el recuento de glóbulos blancos y la PCR. Como se observa en la gráfica, tenemos una comparación entre procalcitonina, PCR y leucocitos en pacientes que sobrevivieron hacia la izquierda y los que no sobrevivieron hacia la derecha. Como se puede valorar, al ingreso prácticamente tenían el mismo valor de procalcitonina, de PCR y de leucocitos. Ya se ve que a las 72 horas los pacientes que sobrevivían tenían una disminución significativa de este biomarcador con respecto a los que terminaban falleciendo, cosa que no ocurre cuando se utiliza PCR y leucocitos. Entonces, un aclaramiento del 70% o más de procalcitonina a las 72 horas desde su ingreso tenía mayor sensibilidad y especificidad para discriminar quién sobrevivía y quién fallecía. En cambio, tanto la variación de el marcador PCR y glóbulos blancos no determinó ninguna relación con el pronóstico final en este tipo de pacientes. Para resumir, el aclaramiento de la procalcitonina en más de un 70% aumentaba 4 veces la posibilidad de sobrevivir. Un aspecto importante derivado del aclaramiento de la procalcitonina es que, como se ve, a la izquierda en celeste los que aclaran y en derecha en rojo los que no aclaran, es que este parámetro determina un factor independiente de mortalidad. Por último, este trabajo confirma que la cinética de la procalcitonina no se altera en pacientes con insuficiencia renal. Como se observa en la gráfica, los pacientes que tenían disfunción renal al ingreso tenían valores mayores de procalcitonina, pero cuando se hacía una comparación del porcentaje de aclaramiento a las 72 horas, tanto los pacientes con función renal normal y con función renal alterada, estos valores eran similares. Entonces, de allí surge el concepto de que hay que valorar el porcentaje de aclaramiento y no el valor absoluto en pacientes con insuficiencia renal. Este estudio
pudo demostrar cómo las personas con enfermedad renal crónica tienen niveles más altos de procalcitonina como consecuencia de un aumento de las citocinas inflamatorias. Aquí se puede observar que las personas, antes de comenzar una terapia de hemodiálisis, tenían un valor promedio de 1,82. Luego de realizar el procedimiento de reemplazo renal, este biomarcador disminuía entre un 20 y un 80%. Es muy importante definir la utilidad de la procalcitonina en pacientes con insuficiencia renal, ya que en terapia intensiva hay una alta incidencia de sepsis e insuficiencia renal. Se pueden valorar diferentes artículos que hablan de la utilidad de la misma. Es importante saber que en pacientes con disfunción renal hay una mayor síntesis de citocinas inflamatorias, ya que la uremia provoca a nivel de los macrófagos un aumento en la expresión génica por un factor de crecimiento hematopoyético asociada con una mayor expresión proinflamatoria. Lo importante es saber que la vida media de la procalcitonina en pacientes con función renal normal no difiere de aquellos que tienen una disfunción renal severa. Entonces, para concluir, es muy importante el concepto de que la utilidad de la procalcitonina debe ser estimada por el porcentaje de descenso, es decir, de aclaramiento, y no por su valor absoluto, ya que la vida media de la procalcitonina es igual en pacientes con o sin insuficiencia renal. Con respecto a la utilización de procalcitonina para definir la duración de un tratamiento antibiótico, se hizo una revisión sistemática de Cochrane que concluyó que el uso de procalcitonina para guiar el inicio y la duración del tratamiento antibióticos en pacientes con infecciones respiratorias agudas demostró tasas de mortalidad más bajas y una reducción significativa del consumo de antibióticos. Es muy importante que se hizo en pacientes con infecciones respiratorias. Es muy importante la utilización de un algoritmo de procalcitonina. Esto estará asociada a una disminución de los días de hospitalización y la estancia en las unidades de cuidado intensivo y por ende a una disminución de los costos que se estiman en un 20%. Como se observa aquí, la procalcitonina tiene falsos positivos como pancreatitis, isquemia intestinal, quemaduras, cirugías y demás. El concepto importante es que la procalcitonina sí se pueden utilizar en estas circunstancias cuando la persistencia de un valor elevado o un aumento del valor inicial nos llevan a pensar en un proceso infeccioso sobreagregado. Es por eso que es importante hacer una curva de procalcitonina. Por último, tenemos este ensayo que nos muestra una forma de utilización de la procalcitonina para iniciar y finalizar antibióticos. Seguramente cuando tengamos un valor superior a 0,5 deberemos iniciar antibióticos y cuando
el descenso o el aclaramiento sea mayor del 80% a las 48-72 horas, podría ser beneficioso suspender los antibióticos. Este ensayo demostró que aquellos pacientes que eran guiados por la procalcitonina tenían una tasa de mortalidad y de recaída de la infección similar al grupo control, pero observó un aumento significativo en el número de días libres de antibióticos. Entonces, la utilización de procalcitonina es muy útil para acortar la duración de la terapia antibiótica. Como conclusión, es importante entender que el inicio de un tratamiento antibiótico en un paciente séptico debe partir siempre de una decisión netamente clínica, teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad y las características del paciente. El uso de algoritmos o guías de procalcitonina nunca deben anular el juicio clínico. Eso quiere decir que se tiene que utilizar como un complemento y no como un reemplazo del pensamiento clínico. Requiere de un ensayo de laboratorio que es fácil, rápido y lleva a una disminución de los costos, como ya se demostró. Tiene una sensibilidad alta, una especificidad del 83%, importante para diferenciar procesos infecciosos de los no infecciosos con un valor predictivo negativo cercano al 90%. Es muy importante, como vimos con respecto a su cinética, que se eleva en etapas tempranas. Un valor pronóstico muy importante en este tipo de patologías. Es un factor independiente de mortalidad, principalmente si nos basamos en el porcentaje de aclaramiento. Y en casos de insuficiencia renal no hay que utilizar valores absolutos y sí el porcentaje de descenso de este biomarcador. Pasamos a hablar del segundo biomarcador, que es el dímero D. La principal utilidad del mismo se basa en el diagnóstico de pacientes con TEP que están estables hemodinámicamente y que tienen un score de Wells bajo a intermedio, que ya veremos en qué consiste. Con respecto a esta patología, hay que decir que tiene una incidencia baja, menor al 1%, pero afecta principalmente a los mayores de 70 años. Es decir, que la mortalidad aumenta con la edad. Tiene una tasa de letalidad cercana al 10% a los 3 meses y representa la tercera causa de muerte cardiovascular. Es importante tenerla en cuenta, ya que por lo general no se la reconoce como tal. Con respecto al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, se basa en estos 6 puntos. En esta clase vamos a evaluar qué es lo que se puede pedir a través de un laboratorio. Es el dímero D un producto de la degradación de la fibrina cuando el trombo en un proceso de coagulación es lisado, es decir, es fragmentado por la plasmina. El valor normal del mismo es menor a 500 unidades internacionales por mililitro. Es muy importante ajustarlo por la edad, principalmente en mayores de 50 años. Tiene una alta sensibilidad
pero cuando se lo utiliza en un TEP que tiene estabilidad hemodinámica y es de riesgo bajo a intermedio. No sirve cuando tenemos un riesgo alto. Lo más importante es su alto valor predictivo negativo cercano al 100%. Tiene baja especificidad con muchos falsos positivos en estas situaciones como neoplasias, infección, embarazo y demás. Entonces, solamente vamos a solicitar este biomarcador a pacientes con sospecha de TEP sin inestabilidad hemodinámica, es decir, sin shock y con un score de Wells bajo a intermedio, puntuación menor a 6. Es decir, repito, no nos sirve con un score de Wells alto. Este es el score de Wells que evalúa la probabilidad de presentar un tromboembolismo pulmonar. Solamente se hace con datos de la anamnesis y el examen físico observando distintos signos y síntomas. Esto nos lleva a una puntuación que lo coloca en riesgo bajo, intermedio o alto. Entonces, cuando sospechamos de tromboembolismo pulmonar, tendremos dos tipos diferentes de pacientes. El que está estable hemodinámicamente y el que está inestable hemodinámicamente. Aquí podemos ver un algoritmo en donde el dímero D no nos va a servir si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable. Solamente nos sirve ante un paciente que tiene valores de presión dentro de la estabilidad. Hacemos el score de Wells y tenemos un valor bajo o intermedio. Es decir, que si es alto, el dímero D no nos sirve. Score de Wells bajo o intermedio, solicitamos el dímero D. Si el dímero D nos da normal, podemos descartar tromboembolismo pulmonar, ya que tiene un alto valor predictivo negativo del 100%. En caso de tener este paciente con un dímero D elevado, no podemos hacer diagnóstico de TEP y es por eso que hay que solicitar un ATAC con protocolo para TEP, que es el gold estándar. Para terminar de correlacionar a la patología anterior, hablamos ahora de troponina T. La troponina T es una proteína que está presente en el sarcoplasma de las fibras de músculo estriado, es decir, músculo cardíaco y esquelético. Existen tres subunidades. La que a nosotros nos interesa es la subunidad T, que está relacionada con patologías cardíacas. Entonces, la troponina T sirve principalmente para el diagnóstico y pronóstico de un infarto agudo de miocardio, pero como dije previamente, también sirve para hacer una estratificación de riesgo en pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar confirmado. Para realizar una estratificación de riesgo del tromboembolismo pulmonar, utilizamos el score de PESI, que involucra datos de la anamnesis con el examen físico y nos da un score que va de 1 a 5, de menor a mayor gravedad en forma respectiva. Entonces, cuando nosotros tenemos un TEP confirmado y este es inestable hemodinámicamente, es decir, lo que aparece a la derecha en rojo, el tratamiento que hay que hacer
es la reperfusión. En cambio, cuando tenemos un paciente estable hemodinámicamente, lo que ocurre a la izquierda en verde, ahí es cuando hacemos esta estratificación de riesgo con el score de PESI. Entonces, hacia la izquierda tenemos un bajo riesgo, un estadio 1 a 2. Entonces, consideramos mandarlo a casa por el menor riesgo que tiene. En cambio, cuando tenemos un score de PESI que va del 3 al 4, tenemos un riesgo intermedio. Aquí es donde surge la duda. ¿Qué es lo que se hace? Se hace la estratificación de riesgo de la que les hablé, en donde utilizamos biomarcadores cardíacos como la troponina T. Asociado a un ecocardiograma, podemos clasificar un riesgo intermedio en un intermedio alto, cuando tenemos ambas positivas, o un intermedio bajo, cuando es una de las dos o las dos negativas. Es decir, que el aumento de la troponina T en un paciente con un TEP confirmado aumenta a 5 veces el riesgo de complicaciones, evidenciando mayor incidencia de shock cardiogénico y obviamente de mayor mortalidad. Entonces, volviendo al cuadro anterior, cuando tenemos un score de PESI 3 a 4, utilizamos esta estratificación de riesgo y en el caso de darnos positiva con biomarcadores y un ecocardiograma, la conducta será monitorización en una terapia intensiva y considerar la posibilidad de reperfusión. Entonces es muy importante hacer esta estratificación de riesgo para definir una posible conducta. Con respecto al síndrome coronario agudo, es importante saber que el diagnóstico se hace con una tríada compuesta por dolor precordial y que puede ser complementada por un electrocardiograma y troponina T. Es importante saber que lo que define una conducta es el dolor precordial. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente con antecedentes cardiovasculares más un dolor precordial típico con un electro y una troponina negativa que puede surgir en un 50% de los casos, yo de igual manera tengo que definirlo como un síndrome coronario definido y de acuerdo a esto tengo que adoptar una conducta terapéutica. Es importante saber que a medida que fue pasando el tiempo surge la troponina ultrasensible que mejora los porcentajes de falsos negativos. En esta gráfica se puede valorar cómo en un paciente que puede estar cursando un infarto agudo de miocardio, la troponina T es la primera en elevarse con respecto al resto y la que mayor persistencia tiene en el tiempo, diferenciándose del resto. En este trabajo de investigación podemos hacer una comparación entre la troponina de cuarta generación y la ultrasensible. Como vemos, la ultrasensible, al cabo de las 2 horas de iniciado el evento isquémico, en un 90% puede dar positiva comparada a un menor porcentaje de la troponina de cuarta generación. Entonces, la troponina de cuarta generación con una alta tasa de falsos negativos evolucionó a una troponina ultrasensible con un 3% de falsos negativos. Entonces,
cuál sería el algoritmo a utilizar con una troponina ultrasensible. El valor normal es menor a 14 nanogramos por litro, se la hace dentro de la primera o segunda hora. Entonces, si tenemos este valor, hay una muy baja probabilidad de infarto agudo de miocardio, ya que el valor predictivo negativo es cercano al 95%. En caso de tener un valor entre 15 y 50 nanogramos por litro, es importante hacer una curva de troponina T, y si al cabo de 3 horas hay un aumento entre el 30 y el 50% de su valor inicial, estamos ante presencia de un infarto agudo de miocardio. Por último, el peor escenario es encontrar valores iniciales mayores a 50 nanogramos por litro, que nos habla de una gran necrosis, es decir, de un infarto agudo de miocardio establecido. Con respecto al pronóstico de la troponina T, se hizo un estudio en pacientes que ingresaban con angina inestable. Y en ella se ve la diferencia que hay en cuanto a la sobrevida. Es por eso que una troponina elevada es un predictor independiente de mortalidad a largo plazo en este tipo de pacientes, que únicamente es superada por otros factores como un deterioro grave de la función ventricular o una edad mayor de 70 años. También se hizo un seguimiento de la troponina T en pacientes que recibían intervencionismo coronario percutáneo de manera electiva. Y en ellos se observó que aquellos pacientes que tenían una troponina T elevada tenían mayor porcentaje de intervención coronaria percutánea y también de cirugía de revascularización miocárdica. Por último, hablaremos de los péptidos natriuréticos, que son secretados principalmente en el ventrículo, tanto izquierdo como derecho, como mecanismo compensador ante la sobrecarga de presión. Es decir, que el principal estímulo para su síntesis es el estrés de la pared cardíaca. Este biomarcador es principalmente utilizado para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, también para pronóstico de la misma, y es considerada un gold estándar en este tipo de patología. También es importante remarcar que, como la troponina T, también el ProBNP se utiliza para la estratificación de riesgo en casos de tromboembolismo pulmonar. Cuando existe dilatación miocárdica, el corazón libera una serie de sustancias, como el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético tipo B, que es el BNP, a nivel ventricular. Ambas hormonas son las encargadas de regular el metabolismo hidroelectrolítico y así mantener la presión sanguínea, ya que tienen una acción antagónica a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como se ve en la gráfica, el BNP se sintetiza como una prohormona llamada proBNP, que luego por una acción de una proteasa se subdivide en proBNP N-terminal y BNP. Ambos son liberados a la circulación sanguínea, pero por lo general lo que nosotros dosamos es el NT-proBNP, ya que tiene una vida media mayor que
el BNP. La prueba de NT-proBNP intenta establecer si el corazón libera esta sustancia cuando la pared cardíaca del ventrículo se estira como consecuencia de una dificultad para bombear sangre en caso, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca congestiva. Es importante saber que a mayor concentración de proBNP, mayor grado de severidad. Es importante adecuar los valores normales a la edad de los pacientes, ya que esto reduce la cantidad de falsos negativos en pacientes más jóvenes y de falsos positivos en pacientes más ancianos, mejorando el valor predictivo positivo de este marcador. Cuando tenemos a pacientes menores de 75 años, tenemos un valor normal menor a 125 picogramos por mililitro. Cambia cuando son mayores de 75 años a un valor normal menor a 450 picogramos por mililitro. El valor predictivo negativo es elevado, cercano al 98%. Se puede observar en esta gráfica que a medida que tenemos un menor valor de proBNP, aumenta la sensibilidad y la especificidad para descartar esta patología. En este trabajo podemos valorar la importancia de no solo depender de un biomarcador. Es muy importante complementarlo con lo que se encuentra a nivel del examen físico. Es por eso que surge este score que combina el examen físico con el biomarcador, mejorando la curva de sensibilidad y especificidad de 0,70 a 0,84 cuando se hace una combinación de los diferentes parámetros, tanto clínicos como de este biomarcador. Como se puede observar en esta gráfica, el proBNP es un factor pronóstico independiente relacionado con rehospitalización y aumento de la mortalidad, predeciendo el riesgo de insuficiencia cardíaca nueva o de una progresión de la misma. Para ir finalizando y teniendo en cuenta la enfermedad viral de COVID-19, es importante saber que no hay una definición absoluta sobre la utilización de biomarcadores, ya que es una patología relativamente nueva y falta mucha evidencia científica para terminar de determinar su verdadera utilidad. Entre los distintos biomarcadores que observamos en esta clase, se puede decir que por lo menos la bibliografía demarca que la más utilizada es el dímero D. Este trabajo, realizado en abril de este año, utilizó niveles de dímero D para predecir la mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID-19 y evidencia una alta sensibilidad y especificidad cuando el valor supera los 2 microgramos por mililitro. Acá se puede ver una tabla comparativa con los distintos parámetros de laboratorio, obteniendo el dímero D
una mejor curva tanto de sensibilidad como de especificidad. Y además se observa que cuando superamos el valor de corte, aumenta la mortalidad obteniendo valores significativos. Por último, tenemos este trabajo de investigación que asoció mayores niveles de dímero D con mayor mortalidad en pacientes con COVID-19. En esta gráfica vemos que los pacientes que estaban más afectados desde el punto de vista clínico tenían mayor porcentaje de dímero D, es decir, a mayor gravedad de la patología, mayor biomarcador. Lo mismo ocurría a nivel imagenológico, cuando observaban un mayor compromiso tomográfico con respecto al porcentaje de infiltrados. Y además terminaron concluyendo que los pacientes que tenían dímero D más elevados no sobrevivían. Por último, las conclusiones. Los biomarcadores son herramientas muy útiles, pero siempre deben utilizarse como un complemento del razonamiento clínico inicial. Como dijimos, cada uno de estos biomarcadores son fáciles de realizar, rápidos y baratos, lo que termina con una disminución de los costos a nivel hospitalario. Generalmente se elevan en etapas tempranas y esto, como sabemos, ha ido aumentando, por ejemplo, en el caso de la troponina T ultrasensible, alto valor diagnóstico y pronóstico. En algunos casos evalúa respuesta terapéutica, como es el caso de la procalcitonina y del ProBNP en la insuficiencia cardíaca. Sensibilidad alta con un valor predictivo negativo bastante alto, que oscila entre un 95 y un 100% de los casos. La mayoría sirven como un factor independiente de mortalidad y en casos de COVID-19 el de mayor utilidad resultó ser el dímero D. Pero como dijimos, faltan estudios para determinar la utilidad del resto. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.